En esta primera parte veremos los temas generales de fundamentos y en presentaciones posteriores cubriremos otros temas más detallados de la prueba de disolución y los diferentes aparatos que la farmacopea recomienda usar. Para iniciar definiremos lo que es el fenómeno físico de disolución que ocurre naturalmente cuando un sólido se pone en contacto con un líquido, que para el efecto de la disolución actuaría como disolvente y el sólido sería el soluto. La cantidad de este soluto que se logra disolver en un volumen definido de disolvente se conoce como solubilidad. En consecuencia, para que exista disolución, el sólido que se pretende disolver debe presentar solubilidad en alguna proporción en el disolvente. De otra forma, no ocurrirá la disolución. Desde el punto de vista farmacéutico, lo que necesitamos determinar con la prueba de disolución es la tasa de disolución, que se define como la cantidad de ingrediente activo en una forma de dosificación sólida que se disuelve en una unidad de tiempo bajo condiciones estandarizadas de interfase líquido-sólido, temperatura y composición de medio. De esta definición queda claro que para medir la tasa de disolución es necesario mantener estandarizadas las condiciones en las que se va a realizar la medición. Para lograr controlar estas variables es fundamental el diseño y desempeño del equipo en donde se realizan estas evaluaciones. El proceso de disolución tiene pues enorme importancia en la absorción de los fármacos, ya que la mayoría de estos son absorbidos por difusión pasiva de las moléculas disueltas. De aquí que los estudios de velocidad de disolución pueden ser de gran utilidad en la evaluación in vitro de los productos medicamentosos. En este gráfico podemos ver el proceso de disolución de la forma farmacéutica, en el cual el producto inicialmente se desintegra en agregados y luego en partículas, de manera que durante el proceso se reduce el tamaño de partícula del sólido y con ello se incrementa el área superficial de contacto entre el sólido y el disolvente, lo que facilita el paso del activo de la forma sólida a la forma disuelta, que es como se absorbe por el cuerpo. Para ser absorbido debe estar disuelto y en esta forma atravesar las membranas internas del estómago para ingresar al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, se transporta hacia el sitio de acción. Cada uno de estos pasos ha sido estudiado por la ciencia de manera que es posible predecir la velocidad de acción de un activo farmacéutico partiendo de la evaluación de su velocidad de disolución. Teniendo claros los pasos en el proceso de la disolución, podemos revisar los componentes físicos involucrados en el fenómeno, que están resumidos en la ecuación de velocidad de disolución enunciada por Noyes-Whitney, en donde la dc sobre dt es la velocidad de disolución y esta es directamente proporcional a S, que es el área superficial de contacto del fármaco con el medio de disolución. De manera que si necesitamos incrementar la velocidad de disolución, debemos incrementar esa superficie de contacto, pues los otros parámetros de la ecuación, como la constante y la concentración de saturación, son parámetros que no podemos modificar en la práctica. Otro elemento que podemos controlar para modificar la disolución es la velocidad de desintegración. Cualquiera de los aspectos modificables se pueden alterar mediante la aplicación de una correcta tecnología de fabricación y el uso de materias primas excipientes de características favorables. Teniendo en cuenta que la disolución se puede modificar mediante la alteración del área superficial o la velocidad de desintegración, la prueba de disolución se convierte en una herramienta fundamental para evaluar si los cambios aplicados a una formulación resultan efectivos para mejorar la disolución del activo farmacéutico hacia las condiciones más benéficas para el paciente. Para este tipo de evaluaciones, el equipo es usado por el personal encargado del desarrollo de nuevas formulaciones. Una vez fabricado el medicamento en rutina de producción, se hace importante evaluar la calidad del producto terminado, para lo cual un laboratorio de control de calidad de medicamentos sólidos siempre debe contar con un equipo de disolución.
De manera que al realizar la prueba de disolución buscamos cumplir con los siguientes objetivos: proporcionar medidas de calidad, asegurar la uniformidad del producto, predecir la biodisponibilidad de los activos, es decir, predecir si el producto activo va a estar ubicado en el sitio de acción en el tiempo que se requiere, indicar la robustez de la forma farmacéutica. Si el producto fabricado es capaz de comportarse de la misma forma en todas las unidades fabricadas. En consecuencia, con la disolución se provee un ensayo sensible a variaciones en la manufactura que tengan influencia crítica en el desempeño de la forma de dosificación. Los resultados de disolución, buenos o malos, tienen significancia. Quien ejecute la prueba de disolución debe tener claro que cualquier resultado que se obtenga puede tener un impacto directo en el cliente o paciente, por lo cual se deben tomar muy en serio y hacer un estudio cuidadoso de las razones por las cuales una prueba arroja resultados no satisfactorios. Ahora veremos los conceptos de biodisponibilidad. En cuanto a definición, la biodisponibilidad de un medicamento es un concepto relativamente nuevo de la calidad de este. Ha ido cobrando importancia en las dos últimas décadas tras haberse demostrado en innumerables trabajos que formas farmacéuticas sólidas de administración oral como comprimidos, cápsulas, etc., si bien eran equivalentes desde el punto de vista de la cantidad de fármaco activo, no lo eran desde el punto de vista fisiológico. Las definiciones de biodisponibilidad son numerosas. Una de ellas es un término empleado para indicar una medida de la cantidad relativa de un fármaco que llega a la circulación general y la velocidad a la cual esto ocurre. Otra definición significa la cantidad y velocidad a la cual el principio activo es absorbido desde un producto farmacéutico y que queda disponible en el sitio de acción. Otro ejemplo de definición es la extensión y velocidad de la absorción desde una forma farmacéutica reflejada por la curva de concentración versus tiempo del fármaco administrado en la circulación sistémica. Todas estas definiciones coinciden en que el concepto de biodisponibilidad abarca dos componentes: la cantidad de fármaco absorbido y la velocidad de absorción. Para la FDA, la biodisponibilidad es la velocidad y la cantidad a la cual el ingrediente activo o parte de este que ejerce la acción terapéutica es absorbido desde un producto farmacéutico y se hace disponible en el sitio de acción. De acuerdo a la vía de administración escogida para un determinado medicamento, la velocidad con la cual se alcanza la concentración en sangre es diferente. En este gráfico podemos apreciar que en una administración intravenosa, lógicamente se alcanza de forma instantánea la concentración en sangre, mientras que en otras vías requieren tiempo, siendo la forma oral la que necesita mayor tiempo para alcanzar la concentración máxima en sangre. Sin embargo, la forma oral es la menos invasiva y traumática para el paciente. La biodisponibilidad sistémica de un fármaco depende de la fracción absorbida y del metabolismo intestinal o hepático que pueda darse. Esta fracción absorbida corresponde a la cantidad de fármaco que pasa del lumen intestinal al torrente sanguíneo y que puede ser calculada a partir de las concentraciones plasmáticas por diferentes métodos matemáticos como lo de Wagner-Natson, Lu-Gilman y de convolución. En la vía oral no solo está involucrada la tecnología de producción de la forma farmacéutica, sino que también la biodisponibilidad puede ser afectada por las características físicas particulares del aparato digestivo de cada paciente y su estado de salud. Las condiciones promedio de un ser humano son: en el estómago, un volumen gástrico aproximado de 300 mililitros, un pH entre 1 y 3, tiempo promedio de vaciado estomacal 30 minutos, permeabilidad baja comparada con el intestino delgado, la tensión superficial más baja que el agua.
En cambio, las condiciones en el intestino son un volumen promedio de 500 mililitros, un pH entre 3 y 8, baja tensión superficial, tiempo de vaciado de 2 a 4 horas y una permeabilidad alta comparada con otras partes del aparato digestivo. Otros conceptos importantes de la FDA que debemos conocer son equivalentes farmacéuticos. Son formas farmacéuticas que contienen idénticas cantidades del mismo principio activo, por ejemplo, la misma sal o éster en idéntica forma farmacéutica, pero no contienen necesariamente el mismo ingrediente inactivo o excipientes y que cumplen con los requisitos establecidos en las farmacopeas en cuanto a identidad, potencia, calidad y pureza, y si es aplicable uniformidad de contenido y tiempo de desintegración y o disolución. Alternativas farmacéuticas. Formas farmacéuticas que contienen idéntica porción activa de la molécula a su precursor, pero no necesariamente en la misma cantidad o forma farmacéutica o la misma sal o éster. Tales formas farmacéuticas cumplen en forma individual con los requisitos de farmacopea en cuanto a identidad, pureza, potencia y si es aplicable uniformidad de contenido, desintegración y o disolución. Productos bioequivalentes. Equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas cuya velocidad y extensión de la absorción no exhiben diferencias significativas cuando se administran en la misma dosis de la porción terapéutica bajo condiciones experimentales similares, ya sea en dosis única o en dosis múltiples. Por consiguiente, la bioequivalencia implica la comparación de dos o más productos basados en la velocidad y magnitud de absorción y mientras esto no se verifique, dos productos no podrán ser considerados bioequivalentes, aun cuando se obtengan resultados equivalentes de los ensayos tradicionales de control de calidad, de contenido y de desintegración y o disolución. Numerosos investigadores han demostrado que la biodisponibilidad de los productos farmacéuticos puede ser muy variable. El problema consiste en determinar si la variación de la absorción de los productos puede tener una consecuencia terapéutica debido a la producción de síntomas tóxicos o a la reducción del efecto terapéutico. En varias circunstancias es difícil visualizar una diferencia terapéutica a simple vista, especialmente en el caso de fármacos en que la curva de dosis-respuesta está relativamente enmarcada en amplios rangos de efectividad, en los cuales solo muy pronunciadas variaciones de la biodisponibilidad pueden traducirse en respuestas terapéuticas inadecuadas, como se ha comprobado en el caso del cloranfenicol. Las características de liberación del fármaco desde la forma farmacéutica pueden influir notoriamente en la rapidez y magnitud de la absorción, lo cual puede esquematizarse de la siguiente manera. El proceso de disolución tiene, pues, enorme importancia en la absorción de los fármacos, ya que la mayoría de estos son absorbidos por difusión pasiva de las moléculas disueltas. De ahí que los estudios de velocidad de disolución pueden ser de gran utilidad en la evaluación in vitro de los productos medicamentosos. Por lo tanto, el principal factor en el defecto de absorción se debe generalmente a la deficiente liberación del principio activo, la que a su vez es causada por una deficiente formulación o a la aplicación inadecuada de una técnica en la obtención de la forma farmacéutica. Basados en la importancia de la biodisponibilidad de los medicamentos, la ciencia ha definido una clasificación de los medicamentos de acuerdo a su solubilidad y permeabilidad para con ello orientar a los productores a lo que puede ser la biodisponibilidad de las diferentes moléculas activas. La clasificación biofarmacéutica es un marco científico para clasificar las sustancias activas basado en su solubilidad acuosa y permeabilidad intestinal. Cuando se combina la disolución del producto activo, el sistema de clasificación biofarmacéutico toma en cuenta los tres principales factores que gobiernan la velocidad y extensión de la absorción del fármaco desde la forma farmacéutica sólida de liberación inmediata, disolución, solubilidad y permeabilidad intestinal.
De acuerdo con el sistema de clasificación biofarmacéutico, los fármacos se clasifican como sigue. Clase 1, alta solubilidad, alta permeabilidad. Clase 2, baja solubilidad y alta permeabilidad. Clase 3, alta solubilidad y baja permeabilidad. Y clase 4, baja solubilidad y baja permeabilidad. Se puede utilizar esta clasificación como base para establecer las especificaciones de disolución in vitro y también puede proveer una base para predecir la probabilidad de lograr una correlación in vitro in vivo exitosa. La solubilidad de un fármaco se determina disolviendo la dosis unitaria más alta del fármaco en 250 mililitros de tampón ajustado a un pH entre 1 y 8. Se considera que una sustancia medicinal es altamente soluble cuando la dosis, el volumen de solubilidad de la solución son menores o iguales a 250 mililitros. Por lo general, los fármacos de alta permeabilidad son aquellos con un grado de absorción mayor al 90% ante la ausencia de inestabilidad documentada en el sistema gastrointestinal o cuya permeabilidad se haya determinado experimentalmente. El sistema de clasificación biofarmacéutico sugiere que para fármacos de alta solubilidad, alta permeabilidad, caso 1 o clasificación 1, y en algunos casos para fármacos de alta solubilidad, baja permeabilidad, que es el grupo 3, una disolución del 85% en una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal en 15 minutos puede asegurar que la biodisponibilidad del fármaco no esté limitada por la disolución. En estos casos, el paso de limitación de velocidad para la absorción del fármaco es el vaciamiento gástrico. El tiempo de residencia o vaciamiento gástrico de 50% medio es de 15 a 20 minutos bajo condiciones de ayuno. En base a esta información, una conclusión conservadora es que un producto medicinal que experimenta una disolución del 85% en 15 minutos bajo condiciones de prueba de disolución suaves en una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal se comporta como una solución y por lo general no debería tener ningún problema de biodisponibilidad. Si la disolución es más lenta que el vaciamiento gástrico, se recomienda un perfil de disolución con puntos temporales múltiples en medios múltiples. En el caso de fármacos de baja solubilidad, alta permeabilidad, que es el grupo 2, la disolución del fármaco puede ser el paso de limitación de velocidad para la absorción del fármaco y se puede esperar una correlación in vitro in vivo. Se recomienda un perfil de disolución en medios múltiples para los productos medicinales de esta categoría. En el caso de fármacos de alta solubilidad y baja permeabilidad, como el grupo 3, la permeabilidad es el paso de control de velocidad y es posible una correlación in vitro en vivo limitada según las velocidades relativas de disolución y tránsito intestinal. Los fármacos del grupo 4, es decir, baja solubilidad, baja permeabilidad, presentan problemas significativos para la entrega del fármaco. Aquí tenemos algunos ejemplos de medicamentos del tipo 1. Es importante tener en cuenta que este tipo de medicamentos presentan una ruta de eliminación a través del metabolismo extensivo. En esto también vemos algunos ejemplos de la clasificación 2, sustancias que también sufren metabolismo extensivo. Los medicamentos del tipo 4, igual que los del tipo 3, también tienen ruta de evacuación renal o biliar y con poco metabolismo. El sistema de clasificación biofarmacéutica se enfoca en las características físico-químicas de los principios activos. Sin embargo, los medicamentos en forma sólida están afectados fuertemente por los excipientes y la tecnología de fabricación, de manera que además de las características del activo, es importante tener en cuenta el comportamiento del producto sólido en lo referente al ensayo de disolución. Desde este punto de vista podemos tener medicamentos de disolución rápida o lenta.
Una vez clasificado el fármaco de acuerdo con estas propiedades, se evalúa la posibilidad de emplear los estudios de disolución in vitro como predictores del comportamiento in vivo del medicamento, siempre y cuando se puedan establecer las correlaciones requeridas, lo cual se ilustra en la tabla que vemos en esta diapositiva. Solamente cuando el proceso de absorción está limitado por la velocidad de disolución, se pueden obtener correlaciones in vitro en vivo. El objetivo final del sistema de clasificación biofarmacéutico es tener la posibilidad de utilizar estas correlaciones para predecir el comportamiento de medicamentos de liberación inmediata de administración oral. Con el fin de explicar la tabla es necesario aclarar los límites definidos para la disolución y los establecidos para la solubilidad, permeabilidad y los tipos de correlación in vitro en vivo existentes. Primero, el medicamento de disolución muy rápida se considera como tal cuando no menos del 85% de la cantidad etiquetada del fármaco se ha disuelto en 15 minutos a un pH de entre 1.2, 4.5 y 6.8 en las condiciones establecidas. Segundo, medicamento de disolución rápida. Se considera como tal si no menos del 85% de la cantidad etiquetada del fármaco se ha disuelto en 30 minutos a pH 1.2, 4.5 y 6.8 en las condiciones establecidas. La correlación in vitro en vivo se define como un modelo matemático predictivo que describe la relación entre una característica in vitro de la forma de dosificación y una variable de respuesta in vivo. La característica in vitro más utilizada es la fracción disuelta, FD, a un tiempo determinado, y la variable de respuesta in vivo es la fracción absorbida, FA, al mismo tiempo. Se han definido tres niveles diferentes de correlación A, B y C. Considerando lo explicado, finalmente es importante definir cuándo un fármaco formulado en una forma farmacéutica de liberación inmediata de administración oral puede ser eximido de los estudios in vivo, es decir, una bioexención. Esto es deseable, por ejemplo, cuando se quiere establecer una bioequivalencia o cuando se quiere demostrar que algún cambio realizado a la formulación o al proceso de manufactura no tienen marcada incidencia en la biodisponibilidad evaluada inicialmente in vivo. Al clasificar un fármaco en el sistema de clasificación biofarmacéutico, se tiene la posibilidad de acceder a una bioexención, de acuerdo con su clasificación. Actualmente, según lo establecido en el anexo 7 del informe 40 de la Organización Mundial de la Salud, se puede solicitar bioexención en los siguientes casos. Primero, fármacos clasificados en la categoría 1. Segundo, fármacos clasificados en la categoría 2 para aquellos que son ácidos débiles que requieren 250 mililitros o menos para disolver la dosis a pH 6.8. El medicamento debe ser de disolución rápida y los perfiles de disolución entre el comparador y el comparado muy similares en el rango de pH establecido. Fármacos clasificados en la categoría 3 siempre y cuando la velocidad de disolución del medicamento, tanto el comparado como el comparador, sean muy rápida. En el inicio del sistema de clasificación biofarmacéutico solamente podían ser eximidos los estudios in vivo los fármacos incluidos en la clase 1. Hoy día, después de numerosas discusiones científicas y publicaciones realizadas al respecto, la bioextensión se ha ampliado a las categorías que se han explicado anteriormente. Los productos que requieren ensayo de disolución son todas las formas sólidas orales como píldoras, tabletas, cápsulas, formulaciones especiales como las de liberación extendida, cápsulas de gelatina blanda o dura, parches transdermales, tabletas masticables, suspensiones orales, supositorios y seguramente otros más en el futuro.